Bien, en esta parte vamos a estar hablando sobre los antecedentes de la terapia cognitiva conductual. Está enfocada en una línea de tiempo, la cual podemos distinguir que la reflexonología rusa, gracias a lo que fue Sechesno, fue quien combinó la neurofisiología con la psicología, el cual este no aportó a la terapia cognitiva conductual, que indicaba que todas las actividades psíquicas están determinadas por los mecanismos de reflejos y estimulación ambiental. También planteaba que la conducta voluntaria o involuntaria puede explicarse mediante los reflejos que indicaba la persona. De paso, seguía nuestro Iván Pavlov con su condicionamiento clásico, el cual nos indicaba que los reflejos son condicionados y se pueden ir modificando. De paso, también sigue lo que es el conexionismo de Todiger, donde él implementó lo que son las leyes, estas se llamaron leyes básicas del aprendizaje, donde explicaba que se adquiere la respuesta y la ley práctica que explica la eficacia del aprendizaje, así como que otros conceptos o conductas de instrumentos utilizaron posteriormente. Su influencia de las leyes del efecto establecían las respuestas seguidas, satisfacciones que daban firmemente asociadas a situaciones que presentaba la persona. Bien, sin embargo, también está lo que es el conductismo de Watson. Este nos aportó lo que son los mecanismos que rigen la conducta compleja y determinada de un individuo. Por otra parte, de los antecedentes tenemos el neuroconductismo de Edwin Couture, el cual nos aportó que los estímulos que provocan una respuesta no deseada provocan una conducta desadaptada, mientras que también le sigue en ese orden el condicionamiento operante de Skinner, el cual hoy en día todavía se usan diversas técnicas porque fue un aporte muy significativo a la terapia cognitiva conductual, el cual estableció los principios básicos del condicionamiento operante. Está el reforzamiento, el castigo, la extinción, control de los estímulos, el encadenamiento, entre otras leyes principales más. Bien, también tenemos, por último, lo que es Albert Bandura, la teoría del aprendizaje social y la teoría de la autoeficacia, cuya influencia en la transición de la terapia cognitiva conductual ha sido determinante. Es importante esta aportación porque Albert Bandura nos hablaba de los diversos aprendizajes y cómo es el proceso del aprendizaje del individuo, que una conducta puede ser aprendida gracias a esas aportaciones de Albert Bandura. Bien, debido a la evolución y el cambio que ha sufrido lo que es la terapia cognitiva conductual, se derivan a términos de generaciones. Es decir, existen tres generaciones de la terapia cognitiva conductual. Está la primera, la segunda y la tercera generación. La primera está enfocada en el condicionamiento clásico y operante, mientras que la segunda marca la relevancia de las variables cognitivas en los modelos de comportamiento por acercamiento terapéutico. La convierten en un foco de intervención. La segunda también está enfocada en lo que es el aprendizaje de Baldura, lo que es la teoría de Baldura, se enfocó más en eso. En cuanto a la de la tercera generación, algunas expectativas terapéuticas, constitutivistas y contextuales. Bien, como ya decía, en continuidad con lo que es la tercera generación, esta está enfocada en la aceptación del pensamiento y la emoción en lugar de combinarlos. Es decir, que la terapia se enfoca en el pensamiento distorsionado que tiene el paciente y la emoción que está atravesando debido a ese pensamiento. Lo que trata es de separarlos, no combinarlos. Entonces surgen diversas técnicas o procesos terapéuticos, que está la terapia de aceptación y compromiso, terapia dialéctico, terapia cognitiva basada en mindfulness, entre otras. Bien, por consiguiente, la terapia cognitiva conductual se distingue de otro tipo de terapia debido a que ésta se enfoca en los pensamientos distorsionados que pueda presentar el paciente. Enfocándose en eso, teniendo un objetivo principal en modificar esa conducta desadaptada que presenta el paciente, también busca eliminar ese tipo de conducta. Tiene diversas técnicas y procedimientos que pueden ser combinados dependiendo la necesidad que presente el paciente. Bien, entre las diversas técnicas de la terapia cognitiva conductual tenemos la técnica operante. Está derivada de Skinner, el cual tenemos lo que es los reforzamientos. Es cuando le damos al estímulo algo deseado y que esa conducta va disminuyendo. Tenemos lo que es el castigo, es cuando le eliminamos algo desagradable o algo deseado y se produce una modificación de esa conducta. Está la instinción, es cuando ya quitamos todos esos reforzadores para ver si la conducta permanece, la conducta que deseamos que permanezca. Están lo que son los controles del estímulo, es cuando en presencia de otro estímulo nosotros damos reforzadores o reforzamiento. Está el modelamiento, que es mediante la imitación, donde el individuo aprende nuevos tipos de conducta mediante la observación. Bien,
Por otra parte, tenemos que lo que es la técnica de exposición es cuando exponemos a nuestros pacientes a lugares estresores. Tenemos la técnica de exposición en vivo, ponemos al paciente, digamos, en un público grande. Está la exposición simbólica, que es la toma de contacto con el estímulo que le provoca dicha ansiedad. También está la exposición de la realidad virtual, o sea, son mediante pantallas digitales, y está la exposición grupal, que es cuando exponemos al paciente a un grupo de personas. Sin embargo, por otra parte, tenemos lo que es la desensibilización sistemática y la técnica de relajación. La desensibilización sistemática podemos decir que se basa en las respuestas emocionales negativas, como el miedo, que puede disminuir en frente gradualmente a una situación. Está un proceso que se debe seguir, que es donde debemos entrenar a nuestros pacientes para que se relajen en cuanto a situaciones estresoras, crear una jerarquía, digamos, de los estímulos que le provocan ese miedo. Está la exposición gradual, exponer al paciente a ese miedo, a eso que le provoca miedo, pero de manera gradual, o sea, al paso. Repetición y refuerzos en cuanto a esa modificación. Está la técnica de relajaciones, que esos son métodos para bajar tensión, los niveles de ansiedad en el paciente. Está la relajación muscular, la respiración profunda, la visualización y nuestro mindfulness, el cual nos enfoca o enfocamos más al paciente a lo que es la meditación, lo que son la técnica de modelado y entrenamientos de habilidades sociales. La técnica de modelado está muy enfocada en lo que es la teoría de aprendizaje observacional de Baldura, donde al paciente se le expone simbólicamente en vivo y hacemos como prácticas. También plantea que hay un proceso. Vamos a enseñar a nuestro paciente a cómo se debe o qué debe hacer cuando se presenta a situaciones estresoras. Bien, por otra parte, van de la mano lo que es la técnica de modelado y la técnica de entrenamiento de habilidades sociales. Digamos que la técnica de habilidades sociales es para enseñar o introducir al individuo de cómo llevar una buena relación interpersonal o personal o familiar con los demás. Esta se empieza mediante un proceso de evaluación, donde vamos a evaluar al paciente mediante una entrevista. Luego utilizamos lo que es una introspección, donde el paciente se realizará un informe, un autoinforme, evaluándose a sí mismo. Le pedirá a otra persona que lo evalúe también. Y mediante todo ese engranaje, el paciente au- automáticamente él mismo se hará una autoobservación y se realizará un registro de cuáles habilidades sociales se debe fortalecer. Fue Hasta un aquí placer y un fue mi honor parte. compartir con ustedes, pero les voy a dejar una gran frase. No podemos controlar lo que nos sucede, pero sí cómo respondemos ante ello. Bye. Fue un placer y un honor compartir con ustedes.